Jorge Moreno es el jefe del Grupo de Investigación de Textiles Inteligentes y Digitalización de ITEX. Él es ingeniero superior en Organización Industrial, ingeniero técnico de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y además es responsable del Grupo de I+D de Textiles Inteligentes y Digitalización desde hace más de 10 años, desarrollando proyectos tanto a nivel nacional como a nivel europeo centrados en Smart Textiles, Print Electronics o Wearables, e incluso en Industria 4.0, entre otros, ¿no? Hoy nos va a comentar precisamente cómo los textiles inteligentes, precisamente interconectados, facilitan y mejoran la calidad de vida de los usuarios, principalmente dentro de un entorno hábitat como el que estamos comentando, ¿no? Y sus aplicaciones, por ejemplo, en el deporte o en el ámbito laboral. Además, presentará últimas investigaciones además sobre sensorización, conectividad electrónica y aplicación en textiles. Así que sin más, Jorge, el micrófono es tuyo cuando quieras. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias por la presentación y por la invitación a este evento y para dar un poco a conocer las líneas de trabajo del Instituto de ITEX enfocadas principalmente a empresas, ¿no? Yo sí que he querido, antes de enrollarme y de meter, voy a compartir la presentación, que si no empiezo, disculpa, compartir. Bueno, voy a hablar, como comentabas, de los textiles inteligentes aplicados al hábitat. Trabajamos en diferentes líneas de trabajo y en diferentes sectores, pero bueno, esta es la que nos ocupa, es más centrado en hábitat. Haré un breve resumen o un paso por algunas noticias de actualidad. Que, bueno, me gusta que la presentación o lo que cuento de nuestra experiencia, pues poner casos prácticos y que las empresas pues, incluso vean reflejadas. Luego las líneas de investigación de ITEX y algunos retos, si me da tiempo, y oportunidades. Tenía un vídeo, pero como el tiempo es escaso y Óscar, la verdad que ha venido muy bien la presentación de Óscar para comprender todo lo que yo luego puedo explicar de tecnologías o de casos de éxito, toda la parte que ha comentado Óscar de un poco de teoría y de elementos que existen, que se pueden interconectar, incluso el vídeo que ha compartido, pues sirve un poco para ponerse en situación. Entonces, el vídeo lo voy a pasar y si luego da tiempo, pues lo vemos después. A ver si me deja. Nada, como reseñas interesantes, nada, para que os quedéis unas simples cifras, ¿no? El tema de los wearables, en 2020 ha crecido, o sea, a más de 400 millones de unidades su venta y con un crecimiento de más de un 12% hasta el 2024 y seguro que va a crecer en los próximos años. La crisis sanitaria que hemos vivido y que estamos todavía viviendo, pues también nos ha hecho que estemos más en casa y ha disparado también todo el tema de los wearables, de los dispositivos interconectados, para de alguna manera hacernos la vida más cómoda, que nos facilite la calidad de vida de las personas. Habéis comentado, ¿qué pasa? Óscar comentaba el tema de las personas mayores, eso es importante. Al final, pues si van a pasar mucho más tiempo en casa, incluso había tiempo que no podíamos ver a nuestros familiares, pues si tienen algún dispositivo conectado puedes estar haciéndolo un seguimiento mucho más cercano, ¿no? En nuestro caso, pues ahora ya Internet de las cosas, ahora se habla de Internet of Clothing, pues que le estamos dotando de inteligencia a las prendas, tanto ropa como tejidos para el hogar, elementos decorativos. Sí que es cierto que los sectores un poco más proactivos puede ser el deporte, el tema militar, pero para nada el sector de hábitat se queda atrás. Hay muchas soluciones que son de muchísima aplicación y con muchísimas oportunidades, ¿no? Comentar que en el 2021 ha sido como el despegue de IoT, pero sobre todo del 5G, que el 5G ayuda muchísimo a que todos los elementos interconectados pues, funcionen mucho más rápido, se conecten mucho más y el tiempo de respuesta sea menor, con lo cual
esto ayuda muchísimo para que, que no te funcionen lento las cosas y que puedas conectar muchos elementos a la vez, ¿no? Y bueno, de aquí un dato de que en 2025, yo no sé si serán 37.000 millones, que suena así como un poco una cifra bastante elevada, pero seguro que va a ser una cantidad muy, muy, muy elevada, incluso a lo mejor puede ser superior, ¿no? Casas inteligentes, como comentaba Óscar en su presentación, esto ya está a la orden del día. Ya sí que es cierto que en los últimos años hablar de domótica, hablar de casas inteligentes, quedaba como un poco lejano, quedaba un poco como que no estaba tan al alcance de todos los bolsillos, pero es que ahora mismo casi puedes hacer una casa inteligente en ciertas partes, casi uno que, como decía Óscar, siendo un poco manitas, ¿no? Con elementos de software libre y bueno, interconectando ciertos elementos, ¿no? Y dotándoles de esa inteligencia, de que te reconozcan la voz y demás. Con lo cual esto ha llegado casi ha llegado para quedarse. Ahora en este punto del tema de las facturas de la luz, pues que estamos viviendo ahora en las últimas semanas, pues es cierto que con una sensorización, con una monitorización de estos sensores, con diferentes actuadores interconectados, pues puedes llegar a ahorrar un 30%, en algunos casos puede ser incluso más y en otros menos, pero todo lo que sea ahorrar en la factura de la luz, tanto hogares, aquí en esta noticia es casa inteligente, pero puede ser para industria también, ¿no? Con lo cual esto es un tema muy interesante a tener en cuenta en los próximos meses y años. Y un poco más repetitivo de noticias actuales que hablan de cómo nos pueden ayudar esta sensorización y estos dispositivos conectados a mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, pasando a casos en los cuales, casos de éxito en los cuales ha participado de alguna manera ITEX, tanto de empresas como internos nuestros, comentar que bueno, con una empresa del descanso pues, desarrollamos un colchón para monitorizar el sueño con sensores de humedad, sensores de temperatura, de presión. Todo esto monitorizaba cómo estaba durmiendo, en este caso era un bebé, y le incorporaba o le facilitaba esa monitorización a través de una app y bueno, se podían generar y programar alertas con los cuales los padres o los tutores podían estar informados en todo momento, ¿no? Bueno, comentaba que antes todos los dispositivos y que ha comentado Óscar, pues es que podéis ir pensando dónde pueden estar, dónde están integrados o están conectados, porque es necesario pues, Bluetooth o Zigbee, o sea, redes de comunicación. Hace falta electrónica en cada dispositivo, en algunos efectivamente un poquito más grande, en otros intentamos que sea lo más minimalista posible y bueno, una electrónica de control, ¿no? Hicimos un proyecto también con una empresa que se llama Sancal de elementos decorativos y paneles acústicos que estaban sensorizados, entonces, bueno, ahí había iluminación LED, también había una parte más pasiva en cuanto a electroluminiscencia, se controlaba la temperatura, la luminosidad y se podía encender o apagar en función de cómo te detectaba esa estancia en la ubicación donde estaba, ¿no? En la habitación. A nivel de ITEX hemos desarrollado uno de los proyectos así un poco más relacionados con el hábitat y que tiene que ver con tecnologías de bordado, tecnologías maduras en cuanto al ámbito textil. Incorporamos en un sofá sensores de presión en donde nos sentamos para detectar que te había sentado. En cuanto te detectaba, pues igual podía encender luces, trabajaba sobre actuadores, ¿no? Iluminación LED, generaba calor, podía generar calor con unos elementos resistivos que estaban en la parte de la espalda. Y entonces, bueno, en función de si te detectaba y en función de de la época también del año y del calor que podía hacer en la habitación, pues se podía encender o apagar. También tenía una posibilidad de carga inalámbrica que está desarrollada con hilos conductores integrados, como ahora veréis en un vídeo. Y luego también desarrollamos una cortina incorpora sensores de temperatura, de humedad, de luminosidad y calidad del aire y eso conectado con una central, un gateway, pues lo que hacía es que, bueno, se puede abrir, se puede cerrar, se puede conectar elementos
incluso del aire acondicionado o de luces para reducir lo que comentaba antes de la luz, ¿no? A ver si conseguimos ver el vídeo. Creo que sí, aunque a lo mejor ve. Este es el sofá y en la parte de carga inalámbrica. Aquí se ve la parte resistiva y la parte de iluminación LED. Ahí con una cámara termográfica. Es un vídeo muy corto, pero podéis ver cómo están en teoría, estos elementos, o sea, estos y los conductores van embebidos y no se ven. Lo que pasa que, bueno, para el prototipo que hicimos, para que se vea realmente dónde lo hacíamos por fuera, igual que el tema de la carga inalámbrica. También dentro de esta misma línea de bordados, pues desarrollamos paneles, integraba una pantalla de LED RGB para poder mostrar a nivel de una habitación infantil pues una serie de imágenes, una serie de iconos que ayudaban o que pretenden ayudar al bebé o al infantil pues a conciliar el sueño, a que estar más relajado, puede mostrar imágenes y textos. En la cuna también toda esa parte de sensores de presión y de iluminación también la habíamos incorporado, con algún sensor incluso de sonido, ponerle una música relajante. Y podíamos detectar también en una alfombra pues, una especie de contador o sensor de presencia, con lo cual pues, podíamos saber si un nene está en la alfombra, si se ha salido, si no, cuánto tiempo. Todo eso se monitoriza a través de una app y luego un servidor que gestiona todos los datos. Quería comentar bueno, es un proyecto de hace ya algunos años, hace 4 o 5 años, en el que trabajamos, estaba la antigua IDIMA, ITC, y de uno de los proyectos consorciados que teníamos, que era de hábitat sostenible. Y bueno, la verdad es porque en los últimos tiempos del COVID y de la pandemia, porque como se hablaba tanto de medir la calidad del aire, nosotros en aquel momento hicimos un cojín lumínico tenía un sensor de CO2 integrado y bueno, tenía fibra óptica, tenía iluminación LED, que podías programarla por Bluetooth y podías programar los colores. Entonces, bueno, podías ponerle verde si estaba todo ok, si las partículas por millón estaban por debajo de una cantidad X, que es la que es más saludable, pues estaba en verde. Si subía de esas partículas y se ponía en algo más complicado para la estancia, pues se podía poner de color naranja y rojo si había que salir, ¿no? Entonces, bueno, lo desarrollamos en su día y creo que, bueno, lo he considerado adecuado para esta presentación. También con una empresa del ámbito de la decoración y del textil hogar, pues desarrollamos un proyecto en el cual desarrollábamos perdón, un altavoz textil con todos los elementos de hilos conductores y de electrónica que estaba dentro del cojín. Y bueno, ese cojín pues podías incorporarle música y lo podías tanto poner en ese cojín como en otro elemento también de descanso, pero lo podías tener ahí en el sofá y que te pudiese poner música que tú quisieras, ¿no? Es cierto que, igual que la cortina lumínica, también con una serie de LEDs incorporados, con hilos conductores, que tenemos una bordadora que incorpora los LEDs de forma automática. Es cierto que hay elementos que ya son cotidianos a nivel de domótica y que ya existen hace mucho tiempo, pero lo que, bueno, desde ITES intentamos que estos elementos, pues, trabajarlos sobre elementos textiles para poder aportar a las empresas del sector pues, que puedan ofrecer estos productos tradicionales, dotarlos de una funcionalidad que no la tenían hasta ahora, ¿no? También relacionado, como comentaba antes Óscar, por el tema de la salud de las personas mayores, pues relacionado con todo lo anterior, pues esta camiseta no es del hogar, pero sí que puede tenerla una persona mayor en casa y puede estar monitorizando, al igual que con otros parámetros más ambientales, puede estar parametrizando y controlando pues, la temperatura, los movimientos, la respiración, el pulso, y todo eso pues gestionado y puede estar luego conectado incluso con un servicio sanitario o con un tutor o con algún hijo para que te vaya monitorizando. A nivel de líneas, bueno, un poco esta parte para ponernos en situación de en qué línea está trabajando ITEF. Como decía al principio, estamos trabajando en muchos ámbitos, de wearables, de ocio,
de bienestar, del tema laboral, de salud, en Smart Home, por supuesto, en temas de la factoría inteligente también y bueno, y en ciudades inteligentes en cierta medida también hay elementos textiles de decoración, toldos y demás que también estamos realizando proyectos. Entonces, lo más cercano al tema de hábitat, pues como comentaba, el tema del sofá, el tema de la cortina, pues trabajamos con tecnología de bordados, tenemos proyectos en los cuales trabajamos esa transmisión de energía inalámbrica, como habéis visto, incorporar el sofá, pero incluso a más escala, a poder cargar varios elementos a la vez, que carguen de forma más rápida y todo eso con elementos textiles como estáis viendo en esta mochila, ¿no? Que al final tú la incorporas en un emisor y la mochila tiene el receptor y luego puede cargar una power bank, perdón, y bueno, luego cargar móviles y demás, otros dispositivos, ¿no? También todo esto hemos desarrollado en diferentes proyectos lentejuelas que en el proceso de bordado se incorporan de forma automática y esas lentejuelas ya incorporan sensores ambientales, tanto de luz, de temperatura y demás. Y todo esto, como decía, pues sin ese sistema domótico no tiene sentido, ¿no? También a nivel de tecnologías trabajamos en lo que es el printed electronics, lo que es tintas electrónicas aplicadas con diferentes tecnologías, ya sea screen printing o inkjet o flexografía, pues en diferentes sustratos textiles o sustratos flexibles y bueno, trabajamos en soluciones lumínicas, soluciones de confort, de la parte calefactable, temas de sensores de presión o incluso sensores de detección de gestos que no hace falta tocar, que simplemente con pasar la mano por una superficie ya te está detectando si estás pasando la mano hacia derecha e izquierda. Y todo eso para poder conectar actuadores que en función de lo que estés haciendo, pues actúen, ¿no? Y también, bueno, aparte de soluciones híbridas en las cuales incorporamos parte flexible de la PCB con parte, evidentemente, que no puede ser flexible, que son rígidos, son componentes rígidos, eso también lo estamos trabajando. Y la parte de tintas flexibles y estirables, esto es un tema que en los últimos 2-3 años pues ha mejorado muchísimo porque en textil, como sabréis, la peculiaridad del textil es que que sea flexible en casi la mayoría de los casos y estirable en otra, igual en una minoría, pero también todo lo que en las prendas, pues casi todas son estirables, en cierta medida, unas más, unas menos. Y ahora las tintas ya empiezan a ser flexibles y estirables, con lo cual el problema de que cortaban los circuitos pues ya no lo tenemos. Sí que es cierto que hay que proteger bien por el tema de los lavados y demás, que eso es un hándicap todavía a superar, pero bueno, se está trabajando en eso y hay soluciones ya que incorporan tintas impresas, ¿no? Como comentaba, en el tema de sobre todo de Smart Cities y hemos trabajado en los últimos tiempos en lo que es la integración de paneles solares flexibles. No en esta parte, aquí bueno, en esta presentación se puede ver como en esa primera generación, que es lo que pues a día de hoy yo creo que el 90% de las instalaciones son así, son de silicio cristalino y son rígidas y pesan un montón, pero son un poco las que más eficiencia dan a día de hoy, ¿no? Pero nosotros a nivel de tintas y demás estamos trabajando sobre todo en las flexibles de segunda generación y las terceras, aunque las terceras tienen una connotación todavía que hay que trabajarlas más, hay centros tecnológicos muy potentes a nivel mundial que están trabajando en mejorarlas, porque al final van a tener un menor coste, el tema de esa flexibilidad pues vas a poderla, y el bajo peso evidentemente, comparado con el otro es infinitamente mucho menor. Pero que sean flexibles y esa incluso biodegradabilidad, del tema por lo de la sostenibilidad y demás, esta segunda generación y tercera es lo que es el tema de la investigación va hacia aquí, ¿no? Entonces, a ver si se ve un vídeo que tenemos para que podáis ver. Y Jorge... No tiene audio porque, bueno, pero bueno, lo comento. Aquí hay unos LEDs incorporados en un elemento que nosotros hemos integrado, que hemos desarrollado un modelo de utilidad en el cual, pues, todo lo que es el proceso, sobre todo de integración, a nivel de bordado, a nivel de laminado, pues lo tenemos en ese modelo. Y aquí lo que hemos desarrollado es un poco esa
esos sensores incorporados, por una parte la integración de esos paneles flexibles fotovoltaicos y por otra poder incorporar sensores en el propio, por ejemplo, toldo, en una carpa, en un invernadero. O sea, ahí se abren un montón de posibilidades, volviendo otra vez al tema del coste energético, del coste de la luz. Pues esto es una posibilidad que, bueno, hablando con empresas, cuando instalan placas fotovoltaicas, en función del número de placas que tengan que incorporar, pues pesan tanto que tienen que reforzar los techos. Con lo cual, ahora, a día de hoy, este tipo de soluciones nos da un poco de menor eficiencia, pero no hay que descartarlos porque depende de lo que vayas a conectar después, pues es una solución muy válida, ¿no? También a nivel Comunidad Valenciana estamos trabajando con la patronal textil en un proyecto de crear un ecosistema digital en cuanto a textil inteligente, de esa red de textiles, empresas textiles, empresas tecnológicas, que caben muchísimas, tanto del ámbito del software, del ámbito de la tecnología, del ámbito de electrónica, del ámbito del gaming, para poder crear esas alianzas y bueno, que se puedan presentar ideas, que se puedan, un poco como también en lo que ofrece InnoTransfer, pero centrado en textil. Y bueno, que al final todo podemos estar en un ecosistema, ¿no? Porque que se genere esta inquietud de que hay sistemas, hay soluciones muy válidas para poder resolver retos de la sociedad, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, nada, me Pues queda... Ya me he sí, pasado. sí, Pues nada, vamos a ir cerrando, sí. Vale, me queda solo esta. Retos. Autonomía, muy importante. En cuanto a usabilidad, si no somos capaces de darle usabilidad, al final la gente deja de utilizar los dispositivos o cualquier elemento. Durabilidad, por supuesto. Si hacemos algo que va a durar 3 semanas o un mes, no lo van a comprar. El coste, por supuesto, también. Tenemos que hacer soluciones un poco low cost, aunque sabemos que le estamos dando una funcionalidad importante. Y luego el tema de la seguridad, sobre todo hablando de casas inteligentes. Esto es un tema muy, muy, muy importante. Y nada, iTex, aquí tenéis unas reseñas, pero bueno, las puedo comentar después si queréis. Muchas gracias por vuestra atención.